buen día. Soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina, colombófilo, aparte de veterinario, y dentro de la especialidad veterinaria soy especialista en aves. Desde el año 1989 me dedico a aves y como hobby tengo las palomas mensajeras. Bueno, les voy a hablar hoy de adenovirus. Hay tres enfermedades que son las principales, según mis estadísticas, en los pichones, en el destete de los pichones. Estas son la tricomona, el paramisovirus y el adenovirus. De tricomona ya le hablé en un video anterior, ahora les voy a hablar de adenovirus y el próximo video va a ser de paramisovirus. Según mis estadísticas, estas son las tres principales, aunque hay otras como la viruela, hay otras enfermedades de los pichones también. Pero estas tres son las principales en el destete de los pichones. El adenovirus es producido por un adenovirus. Este virus es un virus muy difícil de aislar y es un virus que no tiene envoltura, un virus muy raro. Este virus ataca a distintas tipos de aves dando distintas sintomatologías. En el caso de la paloma podemos diferenciar dos tipos de adenovirus, el adenovirus 1 tipo 1 y el adenovirus tipo 2. El adenovirus tipo 1, también llamado, o tendría que llamarse bien, síndrome de adenocoli, ese sería el nombre correcto más que adenovirus tipo 1, el nombre correcto sería síndrome adenocolis. Bueno, ataca exclusivamente a los pichones y el adenovirus 2 ataca a las adultas y a los pichones. El adenovirus 1 tiene la característica, como dice el nombre de su enfermedad, síndrome adenocoli, de asociarse el virus con una bacteria que es normal en el intestino de las palomas, que es la Escherichia coli. Esta sociedad hace que la Escherichia coli introduzca dentro del organismo al adenovirus, en esta sociedad es donde se produce la patogenicidad. El virus solo, si no fuese por la complicidad de la Escherichia coli, no podría entrar adentro del organismo, a la sangre, y no podría actuar. Esta Escherichia coli, que es un habitante normal del intestino de las aves, se exacerba por alguna razón y se multiplica en forma exponencial, y esto lo que le hace es patógena. Las causas más comunes de esa exacerbación es el estrés, y los dos puntos críticos que tiene el pichón en el estrés son el destete y cuando empezamos los primeros areos. Por eso eclosiona esta enfermedad en ese momento. El destete del pichón le produce un gran estrés al pichón, y este gran estrés hace que esta bacteria se le bajan las defensas, y si eran 10, en 24 horas tengamos 400, y estas son el vehículo para que el virus entre dentro del organismo del pichón. Nosotros tenemos que tener cuidado. Los pichones, las primeras semanas de vida, tienen un alto peristaltismo en el intestino, mucho movimiento, y hace que la flora intestinal sea muy inestable, muy inestable. Por eso la importancia de dar probióticos o acidificantes para favorecer la flora intestinal y que no ocurra esto. En el caso del adenovirus tipo 1, o bien llamado síndrome adenocoli, se recomienda ante los primeros síntomas dar un antibiótico para bajar los niveles de esta Escherichia coli y que no la pueda introducir al virus adentro del organismo. Los síntomas principales de esta enfermedad dura de 7 a 10 días normalmente, no más de eso, y no cursa con mucha cantidad de muertes, salvo que sea una cepa muy patógena que puede haber algunas muertes, pero generalmente el tipo 1 cursa con muy pocas muertes. Lo primero que vamos a ver nosotros, los síntomas son, en primer lugar, el pichón le agarra anorexia, es decir, vamos a ver que no baja a comer, no quiere bajar a comer el pichón. Segundo, vamos a ver algunos vómitos. Es la única enfermedad en las palomas que cursa con vómitos, no hay otra enfermedad que curse con vómitos, salvo alguna intoxicación o envenenamiento, si no es la única.
por eso es un signo patognomónico de esta enfermedad. El otro signo que vamos a ver es diarreas verdes. Vamos a notar algunos pichones como embuchados, y cuando le tocamos el buche vamos a darnos cuenta que está lleno de líquido caliente, agua caliente tiene. Y en algunos casos el pichón no quiere volar porque también le produce aerosaculitis, una inflamación de los sacos aéreos. Pero principalmente nosotros lo que vamos a ver, diarrea verdosa, anorexia y vómito. Y el agua esa caliente en el buche. Son signos característicos de esta enfermedad. Cursa con algunas muertes, no muchas, pero sí hay muertes. Se recomienda dar algún antibiótico ante los primeros síntomas, no muchos días, porque alteramos más todavía la flora y traemos más problema que solución. Y si no, dejarla que curse normalmente. Ya digo, los dos puntos críticos son el destete y el otro punto crítico que tiene, los primeros vareos, cuando empezamos a sacar la ruta, que también los pichones ante algo nuevo se estresan. Podemos dar acidificantes, ayudan mucho. Los tres ácidos principales son el ortofosfórico, el láctico y el propiónico. Nosotros normalmente en forma casera podemos dar vinagre de manzana, una cucharada sopera por litro de agua, 3-4 días seguidos. Eso ayuda mucho porque le cambia el pH. El pH normal del intestino normalmente es 6,2. Nosotros lo que hacemos es bajar el pH ese con los ácidos el ortofosfórico, el propiónico, el láctico. Bajamos el pH y le damos a la Escherichia coli y al virus le damos un medio ácido que no la deja desarrollarse y le incomoda para poder desarrollarse. Todas las bacterias y virus tienen un pH ideal para desarrollarse. El de ellos es 6,2. Nosotros lo que hacemos con los ácidos es bajarle el pH. O con los probióticos, que lo que hacemos con los probióticos es ayudar a la flora buena, vendría a ser. Nosotros tenemos la flora intestinal del pichón, es como si fuese una selva, donde conviven bacterias buenas, como el lactobacillus, bacterias malas como la Escherichia coli, como la salmonella, hongos, levaduras. Es como una selva que se van comiendo a una a otra y se va manteniendo el equilibrio de esa selva. Cuando esa selva, que llamamos flora intestinal, se ve alterada por un estrés, por algo, es donde ocurren todas estas patologías. Por eso la importancia de usar probióticos que acidifican el medio, producen ácidos y acidifican el medio, y usar acidificantes también para ayudar a esto. Lo podemos ayudar con prebióticos, probióticos o acidificantes, que son los tres. Ya voy a hacer un video hablando exclusivamente de esas tres. Los acidificantes, de los probióticos y de los prebióticos. Bueno, eso sería más o menos el resumen de adenovirus 1. El adenovirus 2 tiene la característica de ser mucho más patógeno, ataca a las adultas también. Acá no hace falta que lo introduzca una bacteria, entonces no se usan antibióticos como en el síndrome de adenocoli. Acá usar antibióticos no tiene sentido porque el virus actúa solo. Es un virus mucho más patógeno que el anterior y sí produce muertes, y vamos a ver que nos aparecen las adultas muertas. También produce vómito, también produce diarrea, en lugar de verdosa más amarillenta. Y bueno, también esta sí nos mata bastante cantidad de aves y es mucho más perjudicial que el anterior. Bueno, eso es más o menos un resumen. No hay vacunas actualmente en Argentina, por lo menos para adenovirus. Hay algunas en desarrollo, pero no. Hay una que algunos usan, que es la de síndrome de caída de postura, que se usan las ponedoras, pero no está comprobado científicamente. No hay trabajos hechos de que realmente dé inmunidad en las palomas. Es de las ponedoras esa. En la ponedora da toda una sintomatología que es reproductiva, por eso se llama síndrome de caída de postura. En cambio, en la paloma da toda una sintomatología que es digestiva. Son parientes, son la misma familia, son adenovirus, pero no está comprobado que realmente en la paloma dé buena inmunidad. Algunos la usan de hace muchos años y están conformes, pero no hay trabajos hechos realmente. Bueno, eso más o menos un resumen de adenovirus. El próximo video va a ser de paramisovirus y bueno, muchas gracias a todos.